Muy buenas tardes, queridos alumnos de Practicatest.cl. Espero que se encuentren todos muy bien y espero que este sea un muy buen ciclo, ¿cierto?, de clases de conducción, clase C o de preparación para la licencia de clase C, ¿cierto?, aquí en Practicatest.cl. Ya les comento, ¿cierto?, que hoy día estamos empezando el nuevo ciclo y que empezaremos con el tema 2, que habla del funcionamiento de la motocicleta. ¿Ya? Ese es el tema para el día de hoy. Entonces, estamos hablando, ¿cierto?, de que en esta unidad vamos a conocer el funcionamiento de la motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar. También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos, frenos y espejos y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta. ¿Ya? Entonces vamos a empezar hablando del chasis, ¿ya? ¿Qué es el chasis? El chasis es la parte metálica, ¿cierto?, de la motocicleta, el conjunto que permite, ¿cierto?, unir todas las demás piezas. Este chasis, por ejemplo, soporta al asiento, al estanque, al motor, a las ruedas, a las suspensiones, etc. ¿Ya? Y el chasis es la base de la moto. Ya podríamos decir que si el chasis se echa a perder, la moto podríamos decir que prácticamente murió. ¿Ya? Entonces, hay un tema ahí. ¿Ya? El chasis lleva inscrito el número de identificación del vehículo. ¿Ya? Entonces, el chasis, el número de chasis va a aparecer siempre en los documentos de nuestra motocicleta. Siempre debemos fijarnos que nuestro número de chasis concuerde con los documentos que nos están entregando. El chasis o bastidor de la motocicleta es como el esqueleto del vehículo, dice. Es donde se instalan la mayoría de los elementos. Los más importantes son la horquilla delantera y el brazo basculante. La horquilla va puesta al chasis por el cabezal de dirección a través de rodamientos o cojinetes. Habitualmente, la horquilla delantera posee amortiguadores telescópicos, mientras que la suspensión se realiza gracias a la acción de un resorte de tipo tornillo o espiral. ¿Ya? La horquilla son estos dos brazos, ¿cierto?, que están en la parte delantera de la motocicleta y que además se conectan con la rueda delantera. Luego, si hablamos del brazo basculante, estamos hablando de la estructura que se mueve, ¿cierto?, con respecto al chasis y que sostiene la rueda trasera. Entonces la horquilla en la rueda delantera y basculante en la rueda trasera. Dice que el basculante mantiene la rueda y la suspensión trasera. Esta suspensión consta por lo general de resortes en espiral y amortiguadores telescópicos. Trabajan generalmente con aceite, ¿ya? En la actualidad casi todas las suspensiones trabajan con aceite y con gas, ¿ya? O quizás no todas con gas, pero sí la gran mayoría trabaja con aceite, ¿ya? Con algún tipo de aceite. El aceite normalmente lo que hace es proporcionar la amortiguación. Es decir, que los impactos, después de que la suspensión absorbe el impacto, el amortiguador hace la función de retener la suspensión para que no oscile demasiado, para que no quede como rebotando, ¿cierto? Cuando nosotros vemos que un vehículo pasa por un bache o por un lomo de toro, cualquier vehículo, vemos que absorbe cierto el impacto, pero después queda como saltando el vehículo, como oscilando, ¿cierto? Probablemente es porque el problema está en los amortiguadores, ¿ya? Y las motos, así como los autos, tienen también suspensión y tienen también amortiguador. Dice que esta suspensión consta por lo general de resortes en espiral y amortiguadores telescópicos. Trabajan también generalmente con aceite para ayudar el peso, para regular el peso del conductor, ¿cierto?
debe realizarse en un taller especializado para no dañar el sistema de amortiguación, ¿ya? Esto lo dice porque algunas amortiguaciones traseras, ¿ya? Sobre todo las de tipo monochoc, ¿cierto? Que es solo un amortiguador para la parte trasera, traen una regulación, ¿ya? La regulación permite que el amortiguador quede más duro o más blando para, en parte, adaptarse a la altura de la persona que lo va a utilizar, ¿ya? Podemos, digamos, con esta regulación, hacer también que el asiento quede un poquito más arriba, un poquito más abajo, donde le ponemos peso. Importante, dice, siempre verifique la amortiguación, que no tenga fugas de líquidos, ya como nosotros ya dijimos, ¿cierto? Los amortiguadores tanto delanteros como traseros, o las suspensiones delanteras como traseras, trabajan en conjunto con líquido, ya con aceite. Este líquido, este aceite, ¿cierto? Se mantiene dentro de estos sistemas por unos retenes, ¿ya? O unos sellos. Estos retenes o estos sellos con el tiempo van perdiendo sus propiedades y en algún momento pueden dejar salir aceite, ¿ya? Si dejan salir aceite, esto se torna peligroso o muy peligroso, ya dependiendo de la cantidad de aceite que pueda salir. ¿Por qué? Porque ese aceite, por ejemplo, podría llegar a los frenos, podría llegar al mismo piso, ¿cierto? A la rueda, etcétera, y porque obviamente vamos a perder la capacidad de poder tener un buen sistema de suspensión. Recuerden que la suspensión y la amortiguación ya normalmente nos dicen que es para hacer más confortable la conducción, ¿ya? Y en realidad esa es solo una de las tareas que tienen, ¿ya? La tarea más importante de la suspensión es mantener las ruedas lo más tiempo posible, el mayor tiempo posible, pegadas al piso, ¿ya? Esa es otra de las tareas de la suspensión, ¿ya? Que las ruedas puedan copiar, ¿cierto?, el terreno por el cual van pasando y que se mantengan pegadas al piso. Por eso es muy importante, cuando una suspensión tiene fuga, que esta suspensión sea reparada lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque una suspensión que no funciona bien afecta a la conducción del vehículo, afecta la maniobrabilidad y la seguridad del vehículo, ¿ya? Recuerden siempre que si van a regular algo, van a setear algo, necesitan hacerlo con una persona que realmente sepa lo que está haciendo, ¿ya? Hay conductores, ¿cierto?, que saben y que arreglan su propia moto y eso está muy bien, pero debo asegurarme que si lo quiero hacer yo, ¿cierto?, saber lo que estoy haciendo. Y si no, llevárselo a una persona que sepa lo que está haciendo. Importante, dice, siempre verifique la amortiguación, que no tenga fugas de líquido. Al tener malo el sistema de amortiguación, puede provocar serios daños en la conducción y control de la motocicleta. ¿Ya? En una motocicleta, chiquillo, se siente mucho y afecta mucho a la conducción cuando un sistema de estos tiene problemas, ¿ya? En los autos también, ¿ya? Y en el vehículo que sea que tenga problemas en esto también se afecta bastante. Pero en una motocicleta se nota, creo yo, mucho más, ¿ya? De hecho, en los vehículos, en los autos, como que con el tiempo la gente se va acostumbrando y nos nota que la suspensión está muy, muy mala, ¿ya? Yo les pongo un ejemplo. Cuando yo era más joven, ¿cierto? Estaba recién empezando en esto de las tuercas y todo eso, tenía un auto, tenía un Suzuki Maruti, y yo andaba a todos lados súper contento del auto, y no me daba cuenta, o sea, yo sabía que la suspensión estaba más o menos nomás, pero no me daba cuenta de lo mala que estaba realmente, ¿ya? ¿Por qué? Porque las suspensiones, como van perdiendo líquido de a poco, van perdiendo muy de a poco sus propiedades. Pero en el tiempo tú no te das cuenta y ya la suspensión, los amortiguadores están hechos pebres, ¿cierto? Y no hacen nada de su trabajo, del trabajo que tienen que hacer. Y esto provoca, ¿cierto?, que se deteriore la calidad de conducción y que uno no se dé cuenta, ¿ya? Por eso les digo que si ustedes ven alguna fuga, vayan de inmediato, ¿cierto?, a un taller y que les solucionen ese problema, ya, para que la suspensión trabaje de la forma que lo tiene que hacer.
Otra cosa importante con respecto al ejemplo que yo les quería dar, yo me di cuenta recién cuando cambié los amortiguadores, la diferencia que había entre unos amortiguadores buenos y unos amortiguadores que estaban malos. Después sentía que el auto era como un Fórmula 1, así. Lo sentía muy seguro en la calle, muy distinto a lo que yo sentía cuando manejaba con los amortiguadores antiguos, ¿ya? Entonces manejar con una suspensión en buen estado, de verdad que es muy bueno, ¿cierto?, para la seguridad de la conducción, de verdad que influye muchísimo, ¿ya? La gente muchas veces se preocupa de que el vehículo ande. Si anda, ya está bien. También debemos preocuparnos de que ande como tiene que andar, ¿ya? ¿Por qué? Porque por algo se hacen miles de estudios para llegar a una solución, ¿cierto? Y llegar a un producto final que sea seguro para la circulación. Pero si nosotros no lo mantenemos de la forma adecuada, obviamente, por más estudio y por más tecnología que pueda traer, los sistemas no van a funcionar. Hablando del chasis, que está acá, ¿cierto? Chasis es solamente la parte negra, ¿ya? Aquí en la foto además se ve el basculante trasero y se ve el amortiguador trasero de tipo monoshock con una reserva, ¿ya? Si yo tengo aquí, esto que está acá, tengo un cabezal de dirección, ¿cierto? Por aquí pasa la estructura de la suspensión delantera y acá abajo iría la rueda. Aquí encima iría el estanque, aquí iría el asiento y acá abajo iría el motor, ¿cierto? Y atrás la rueda trasera. Esto es el chasis de la moto. Si nosotros nos fijamos acá, tenemos esto aquí, ¿cierto? Aquí en esta zona, normalmente la mayoría de las motocicletas en esta zona trae su número de chasis que yo les estaba hablando al principio del video, ¿cierto? O de la clase. Entonces, este número de chasis permite, ¿cierto?, la identificación de este chasis, ¿ya? Este número de chasis permite la identificación de este chasis, ¿ya? Si usted va a comprar una moto usada o nueva, pero usada sobre todo, debe siempre revisar que el número de chasis, ¿cierto?, concuerde con lo que le están pasando en los papeles. Y revisar si ese chasis y esa patente no tiene algún encargo por robo o que tenga algún problema legal, etc. ¿Ya? Ahora vamos a empezar a hablar del motor. Dice, como en los automóviles, también es el corazón de la motocicleta, pero existen dos tipos de motores más comunes, que son los de 2 tiempos y los de 4 tiempos. Estos motores que están acá, ¿cierto? Mira, fíjese, tengo aquí motor, ¿cierto? Tengo unas ventilaciones, tengo otras ventilaciones por acá, ¿ya? Este es un motor en B, ¿ya? Para cuando le hablan de un motor en B, es este tipo de motor. ¿Por qué es en B? Porque aquí tengo un cilindro aquí que se desplaza de esta forma, un cilindro y un pistón, y acá tengo otro cilindro y otro pistón que se desplazan de esta forma formando una B corta, ¿cierto? Ahora, cuando hablamos, como dice el texto, de motores de 2 tiempos y motores de 4 tiempos, que es lo que nos pueden preguntar en el examen, se trata de saber de que los motores de 2 tiempos tienen un ciclo de trabajo y los motores de 4 tiempos tienen otro ciclo de trabajo. ¿Cuál es la diferencia? La cantidad de veces que el pistón viaja o sube y baja. Los motores de 2 tiempos, para que exista una explosión, es decir, un empuje que le dé fuerza a la moto, el pistón baja una vez, sube, hay explosión. Baja otra vez, sube, explosión. Baja otra vez, sube, explosión. Entonces, un viaje para abajo, un viaje para arriba y hay explosión. Por eso se llama de 2 tiempos. Y cuando tengo un motor de 4 tiempos, el pistón baja, sube, explosión.
baja, sube, explosión. Es decir, que por cada 2 veces que el pistón llega arriba, solamente hay una explosión. En cambio, en el de 2 tiempos, cada una vez que el pistón llega arriba, hay una explosión. ¿Ya? ¿Cuál es? Eso es en torno a su funcionamiento. ¿Ya? Pero ¿qué debemos saber de los motores de 2 tiempos y de 4 tiempos? Para empezar, los motores de 2 tiempos prácticamente ya no se usan en la vía pública, ¿ya? ¿Dónde se usan todavía? En el ámbito de la competición, los deportes, etc. ¿Ya? Para la vía pública, en la actualidad, prácticamente se usa solo motores de 4 tiempos, ¿ya? Los motores de 4 tiempos se ocupan en la actualidad mucho más porque son más ecológicos, ¿ya? Los motores de 2 tiempos funcionan con una mezcla de combustible y aceite, ¿ya? Por lo tanto, en su normal funcionamiento, siempre están consumiendo aceite, ¿ya? En cambio, en el motor de 4 tiempos, el aceite va totalmente separado del combustible. Lo que se inyecta y lo que se quema solo es combustible. Por lo tanto, como lo que se inyecta y lo que se quema es solo combustible, vamos a tener, ¿cierto? Un motor, ¿cierto? Que es mucho más ecológico que el motor de 2 tiempos. ¿Cuál es más potente? Probablemente el de 2 tiempos. ¿El de 4 tiempos puede llegar a potencias muy similares? Claro que sí. Ya, obviamente, quizás con más cilindrada, etc. Ya, pero en la actualidad hay ciertas competiciones que todavía están utilizando motores 2 tiempos. Ya, otra cosa importante que les quiero decir acerca de los motores, que por ejemplo, este motor que está acá es un motor refrigerado por aire, ¿ya? Y este motor que está acá es un motor refrigerado por agua, ¿ya? Y no es que yo me conozca estos motores de qué moto son, ¿ya? Este sí lo conozco, o creo conocerlo, creo que es de una KTM Duque, ¿cierto? Creo, o algo similar. No estoy seguro en realidad, pero creo que al menos es de una KTM, ¿cierto? Y creo que es de una Duque, se parece. Y este motor no sé realmente de qué moto es, pero sí sé, sin saber de qué moto es, que es refrigerado por aire. Y el de abajo, refrigerado por líquido, ¿ya? ¿Por qué? Porque este que está aquí tiene estas aletas, ¿ya? Alrededor de su cilindro. Aleta, 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 aleta. Estas aletas permiten que el calor se pueda disipar con mayor facilidad. Y al no tener las aletas, por ejemplo, si fuera refrigerado por aire, el aire tendría menos espacio por donde pasar, por donde tocar al motor para absorber el calor, ¿ya? En cambio, si nos vamos a este de acá, este no tiene aletas disipadoras, es liso el motor, fíjense, es liso, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque en este caso, este motor es refrigerado por agua, ¿ya? Al ser refrigerado por agua, tiene, ¿cierto? O no tiene la necesidad de tener aletas. ¿Por qué? Porque es el agua que va por dentro del motor y que está moviéndose continuamente la que saca el calor hacia un radiador, y es el radiador el que va a tener una especie de aletas de aluminio que van a transmitir, ¿cierto?, el calor hacia el flujo de aire. ¿Ya? ¿Cuál es mejor? Obviamente, o probablemente mejor dicho, el motor refrigerado por agua, ¿ya? Por lo menos es lo que más se usa porque da mayor fiabilidad y mayor confiabilidad y mayor tiempo de funcionamiento sin tener problemas.
Por ejemplo, un motor refrigerado por agua puede funcionar sin problema estando parado, ¿ya? Porque inclusive tiene unos electroventiladores que cuando uno está parado se activan y empiezan a expulsar el calor del motor. En cambio ¿cierto? Depende de que la moto se vaya moviendo para poderse ir refrigerando de forma óptima. Entonces, ¿cierto? Para este vehículo o para este motor, ¿cierto? No es recomendable que esté funcionando mucho tiempo detenido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay un flujo de aire suficiente para que lo pueda refrigerar. Dame un segundo, por favor. Si vemos acá, ¿cierto? Empezamos a hablar de la lubricación. ¿Ya? Lubricar es controlar el roce de dos superficies. ¿Qué es el roce? Cuando tenemos dos superficies que se están frotando, ¿cierto? Esas dos superficies no son perfectamente lisas. Si yo pongo dos espejos, uno frente al otro, y los empiezo a frotar, esos espejos no son completamente lisos, ¿ya? Si yo lo miro microscópicamente, ¿ya? Voy a encontrar que igual tengo aristas, ¿ya? O si veo un metal que esté muy liso, ¿ya? Quizás el espejo es un mal ejemplo. Pero si yo veo un metal que está muy liso, ya vámonos al motor mejor. Aunque yo lo vea liso y que tiene como acabado de espejo, como los cigüeñales, por ejemplo, que su acabado es tan liso que uno se puede reflejar en ello, si yo lo miro microscópicamente, igual va a tener micro crestas, que se llaman, ¿ya? O microimperfecciones por toda su superficie, ¿ya? Cuando esté trabajando con otra superficie, ¿cierto? En contacto, esa otra superficie también va a tener pequeñas imperfecciones o estas crestas que le digo. Si yo no lubrico, estas crestas se tocan entre sí y al tocarse entre sí se rompen, van como chocando y se van rompiendo, ¿ya? Y eso es lo que produce el desgaste en nuestro motor. Pero la buena noticia es que existe un método muy eficiente para poder controlar esta situación. Este método es la lubricación. La lubricación es controlar este roce, controlar este choque de microimperfecciones que puedan tener la superficie. Cuando yo hago esto, ¿cierto? Y pongo una capa de aceite entre medio, como que las dos se levantaran y flotaran una sobre la otra, ¿ya? Y flotaran una sobre la otra. De esta forma, ¿cierto? Para flotar una sobre la otra, necesito que el flujo de aceite sea constante, ¿ya? Por lo tanto, en nuestros motores tenemos algo que se llama lubricación dinámica, ¿ya? Esto quiere decir que el aceite se va moviendo dentro del motor y se va inyectando, se va metiendo justo en las partes que necesitamos que se lubriquen. Le vamos metiendo aceite todo el rato ahí en las partes estrictamente necesarias para que se puedan lubricar, ¿ya? Dice, en los motores de 4 tiempos tienen un sistema de lubricación independiente. Dice, una bomba de aceite envía el aceite a presión a los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción, ¿ya? Yo también pensaba este sistema, que imagínense que yo tengo acá un cigüeñal y ese cigüeñal lo toma una biela, ¿ya? Así de esta forma. Y está girando así, ¿ya? Está girando así todo el rato. Y la lubricación para estas dos cosas sale de aquí del medio, ¿ya? De ahí así sale un chorrito de aceite, entonces el aceite va saliendo de esta forma entre mi mano y mi muñeca, por decirlo así. Por ende está siempre siendo lubricado, arrastrando la impureza, ¿cierto? Y evitando que se generen más impurezas. Cuando
se causa más daño al motor es cuando recién lo echamos a andar, porque ahí el aceite ha bajado completamente hacia el cárter, ¿cierto? Y este aceite que está en el cárter no lubrica de forma instantánea todos los sistemas, sino que tiene que hacer un recorrido, ¿cierto? Una succión del aceite, pasar por los filtros y ahí llegar, ¿cierto?, todas las partes del motor. Es por eso que es tan importante que ustedes puedan comprar, ¿cierto?, o tener o hacer el cambio de aceite con aceites de buena calidad, ¿ya? Si nosotros tenemos una moto, no sé, de hasta 300 centímetros cúbicos, la cantidad de aceite que utiliza no es mucha. La mayoría de los motos de esa cilindrada ocupan como 2 litros de aceite máximo, algunas 1.3, 1.5, 2, etcétera, pero no es tanto, ¿ya? ¿Y por qué le hago hincapié en que no es tanto el aceite? Porque si el aceite no es tanto, es más fácil poder comprar un aceite un poquito más caro y un poquito de mejor calidad, ¿ya? Ahora, no quiere decir que un aceite por ser caro es mejor, ¿ya? Preocúpense de que el aceite que ustedes compren sea el que el fabricante recomienda y que cumpla las normas, ¿cierto?, que el fabricante recomienda, como ASEA o como API, ya normas de aceites lubricantes, que cumpla lo que el fabricante pide, eso es lo esencial. De ahí, si puedo elegir una marca que sea un poquito mejor que la otra, al menos por recomendación, ¿cierto? No es malo intentar. Ya no, yo les puedo dar una garantía de que un aceite es mejor que el otro, pero sí, normalmente, ¿cierto? Hay comentarios entre unos y otros aceites que se pueden buscar por internet y que dan mejor o peor resultado, ¿ya? Pero lo esencial de esto es que si le pueden poner un poquito más de plata, ¿cierto?, a la mantención de la moto y en especial al aceite que ustedes van a comprar, eso se va a ver reflejado totalmente en la vida útil de la moto. Porque, por ejemplo, una de las propiedades que tienen los aceites es de que el aceite se mantenga pegado a una superficie. El aceite, al mantenerse pegado a una superficie, permite, ¿cierto?, que cuando el motor esté en frío y se echa a andar, el motor no esté tan sin aceite, por decirlo así. Que le quede una capita de lubricación para las primeras vueltas. ¿Ya? Recuerden que las primeras vueltas del motor es cuando más se va a gastar nuestro motor. Ojo que un motor sin aceite, si usted lo echa a andar en seco, sin aceite no dura nada. ¿Ya? No dura ni siquiera una hora funcionando. Puede durar 5 minutos antes de fundirse. ¿Ya? Así que mucho ojo también con ello. Dice que en los motores de 4 tiempos tiene un sistema de lubricación independiente. Ya, recuérdense que les dije que en el motor de 4 tiempos el aceite y el combustible van separados. ¿Ya? En algún momento ustedes me pueden decir, pero ¿cómo la moto de tal persona me dijo que estaba quemando aceite? Sí, pero es porque tiene un problema la moto. ¿Ya? Una moto de 4 tiempos no debería quemar nada de aceite de forma, digamos, teórica. Hay marcas que queman un poquito de aceite. Si la moto está en mal estado, claramente puede quemar aceite, pero no es lo teóricamente correcto, ¿ya? Una bomba de aceite envía el aceite a presión, dice, en los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción. Además de eso, el aceite también refrigera el motor y obviamente que al disminuir la fricción también evita el desgaste de las piezas que están en roce del motor. ¿Ya? Tema importante es que muchas veces le van a presentar algunas motos como que son refrigeradas por aceite. ¿Ya? Eso no es tan correcto, porque en realidad las motos o son refrigeradas por aire o son refrigeradas por agua. ¿Ya? Hay motos, por ejemplo la moto que yo tengo ahora, es refrigerada por aire, pero aparte tiene un radiador de aceite que sí. Eso es aparte. ¿Ya? ¿Sirve para refrigerar un poco más el motor? Claro que sí, pero la moto sigue siendo refrigerada por aire, ¿ya? Porque la principal función del aceite no es refrigerar, es lubricar. ¿Refrigera también? Sí. ¿Es su principal función? No, ¿ya?
Ahora vamos a hablar un poquito del sistema eléctrico de las motos. ¿Ya? Los sistemas eléctricos de las motos no son tan complejos, ¿ya? Sobre todo las motos así como más básicas, no son tan complejos. Pero sí debemos saber ¿cierto?, que tenemos en las motos tenemos una batería, estamos hablando de la mayoría de las motos, ¿cierto? Tenemos una batería, que esta batería provee energía para la moto, pero a su vez esta batería está siendo cargada por un magneto, ¿ya? O por una especie de alternador muy parecido a lo que tienen los autos, pero con otra forma, otra estructura, ¿cierto? Está produciendo electricidad para alimentar la batería y para que la batería alimente a los demás componentes, ¿ya? Hay que tener mucho ojo porque las baterías pueden contener ácido sulfúrico y el ácido sulfúrico es corrosivo para la piel, ¿ya? Es corrosivo o peligroso para la piel. Además, también echa a perder la ropa si le cae la ropa. Dice que si por casualidad, ¿cierto? Si por algún motivo le falta líquido de la batería y la batería se pueden sacar las tapitas de forma fácil, es decir, que tiene mantenimiento, ¿cierto? Usted solamente le debe agregar agua destilada, ya nada más que eso, que el agua destilada la que se va evaporando de la batería. Luego tenemos los fusibles, ¿ya? ¿Qué hacen los fusibles? Dice que los fusibles son parte del sistema eléctrico y tienen la misión de impedir el recalentamiento o incendio de los cables, si la corriente es muy alta, por ejemplo. En caso de un cortocircuito, se funde un hilo del fusible y se interrumpe la corriente, ¿ya? Este es un tema importantísimo y ojalá que ustedes, todos los que escuchen esta clase, me hagan caso en lo que yo les voy a decir ahora. Cuando yo tengo un fusible, la función de ese fusible es aguantar menos que el cable que está protegiendo. ¿Qué significa eso? Yo tengo un cable acá y este cable soporta 20 amperes antes de echarse a perder, ¿ya? 20 amperes es una cantidad de electricidad que va a pasar por ahí. Este cable yo lo corto, ¿cierto? Lo separo y lo uno con un fusible de un lado al otro. Este fusible va a soportar solamente 15 amperes y ya después de los 15 amperes se va a cortar. ¿Por qué el fusible soporta menos que el cable? Muy fácil, porque la idea es que el fusible corte el paso de energía antes de que se dañe el cable, antes de que el cable sufra cualquier daño, ¿ya? Por lo tanto, cuando hay un cortocircuito, este fusible se va a cortar, al cable no le va a pasar nada, yo voy a reemplazar el fusible, y si es que la falla fue momentánea, va a seguir funcionando correctamente. Si la falla es una falla que está permanente, ¿cierto? Es decir, que todavía no se soluciona, y yo cambio el fusible, ese fusible se va a volver a quemar. Y eso es lo que yo les quiero decir ahora. Existen dos tipos de fallas eléctricas que tienen que ver con fusibles. Una falla como del momento, ¿ya? Una falla puntual, y una falla permanente, ¿ya? Yo normalmente digo falla esporádica y falla permanente, ¿ya? Esa falla, cierto que es puntual, puede ser, por ejemplo, voy en la moto, pasé por un hoyo, había un cable positivo y un cable negativo y al pasar por el hoyo se tocaron y se separaron. Entonces se cortó el fusible, pero cuando yo puse otro fusible nuevo, la moto volvió a funcionar porque ahora los cables de nuevo están separados, por efecto así natural, ¿ya? Y ahí no pasa nada, pues le pongo el fusible y sigo andando, sin ningún problema. Pero si yo cambio el fusible y ese fusible se vuelve a quemar de forma inmediata, significa que pasó lo mismo, pero que los cables en vez de separarse después de juntarse, se pegaron y se quedaron pegados juntos. ¿Qué debo hacer ahí? Lo que debo hacer es buscar la falla, buscar dónde se están juntando esos dos cables que no se tienen que juntar, solucionarla y después cambiar el fusible nuevamente y ahí el fusible ya no se va a quemar. ¿Qué es lo que no debo hacer?
tomar un fusible, imagínense que ese fusible era de 10 amperes, color rojo, y se me quema, y se me quema, y se me quema, y yo voy y le pongo un fusible de 30 amperes para que resista más. Eso está muy mal, porque probablemente el cable soportaba 15 amperes. Y usted si le pone uno de 30, no va a proteger el cable, se va a quemar el cable y el fusible va a estar intacto. Y esa no es la gracia. Se me quema un circuito eléctrico completo de una moto, ¿cierto? O un cablerío, aunque sea, se me queme de una moto. El costo de repararlo no creo que sea menos de 50.000 pesos. Y el costo de un fusible es de apenas 100 pesos, por ejemplo. Entonces, nunca me va a salir a cuenta cambiar el valor del fusible. Siempre debo buscar la falla. Primero buscar la falla, solucionar la falla y ahí poner el fusible siempre que corresponda. Si la moto nació con un fusible de 10 amperes en cierto cable, esa moto muere con ese mismo fusible de 10 amperes en ese cable. Me refiero con ese mismo fusible a su capacidad, no a que sea el mismo fusible que venía de fábrica. ¿Ya? Nunca debo cambiar un fusible por uno que soporte más. ¿Por qué? Porque voy a estar dañando directamente el circuito y que es mucho más caro que cambiar un fusible. Por último, vamos a hablar del sistema de combustible. En la actualidad, las motos subieron de precio en gran medida porque en la actualidad todas las motos vienen con inyección electrónica. ¿Ya? ¿Qué hace la inyección electrónica? Permite, por medio de sensores y actuadores, entregar la cantidad precisa de combustible necesaria para el funcionamiento de un motor. Si yo uso carburador, ¿cierto? Ahí no hay gestión electrónica, por lo tanto es una forma de administrar mecánicamente el combustible. ¿Quedan motos con carburador? Sí, muchas, pero nuevas prácticamente no quedan. ¿Ya? Motos usadas sí podemos encontrar muchas motos con carburador, pero motos nuevas, ya hace mucho rato que las motos nuevas están viniendo con sistema de inyección electrónico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el sistema de inyección electrónico, gracias a un computador que tiene, puede realizar correcciones, ¿cierto? Puede mejorar la mezcla, la hace lo más económica posible también la moto, ¿cierto? Lo más potente posible, etcétera, ¿ya? Ayudado, como les digo, por un computador o por la electrónica de la misma moto. Esta inyección electrónica, ¿cierto? Permite que la moto también contamine mucho menos, ¿ya? Con el carburador. Quizá un poco más compleja desde el punto de vista de la reparación y los repuestos, pero es 100% muy útil, ¿ya? Insisto, para temas ambientales, temas de potencia, etc. La inyección electrónica tiene puras ventajas, ¿ya? La única desventaja que puede haber es que la persona que sabe arreglar carburador quizás no va a saber arreglar inyección electrónica, pero es un tema solamente de capacitación y de ir aprendiendo, ¿ya? Dice que el sistema está compuesto, ¿cierto? El sistema de combustible dice que el sistema está compuesto por un estanque de combustible, llaves, conductos, filtros, carburador y un filtro de aire. Obviamente esto es el caso que tenga carburador. El combustible se mezcla con el aire en el carburador y los motores más modernos pueden tener inyección directa en lugar de carburador, ¿ya? Inyección directa o inyección de combustible es lo mismo, ¿ya? O sea, no es lo mismo, pero funciona igual, así como para el tema que nosotros estamos viendo, ¿ya? Ahora, lo último que les quiero hablar es para el caso de las motos con carburador o cualquier moto que tenga llave de paso en su sistema de estanque, ¿ya? En los estanques normalmente vienen las motos con una llave de paso, ¿ya? Sobre todo las que usan carburador. Esa moto, ¿cierto? O esa llave, mejor dicho, esa llave de paso normalmente tiene tres posiciones. Una posición que es la on, que es cuando está dada el combustible y el combustible pasa derechito, ¿cierto?
al carburador o a la inyección para administrarse y quemarse, ¿cierto? Otra que se llama off, que es cuando está cortado el paso combustible desde el estanque. Y otra que se llama res, que es una reserva, ¿ya? ¿Dónde deben conducir ustedes? Ustedes deben conducir siempre en la posición on. ¿Por qué? Porque la res se ocupaba mucho en las motos que no tenían flotador, ¿cierto? Es decir, que en el panel no me indicaba si tenía mucho combustible o poco combustible. Entonces a veces uno andaba, no se daba cuenta y quedaba en pana de benzina. A mí me pasó muchas veces. En ese tema, ¿cierto? En ese tema, la reserva permite que tú te des cuenta que te queda poco combustible. Cuando estás en on, se te para la moto por falta de combustible y pones la llave, ¿cierto?, de paso en la posición reserva y va a caer una porción, perdón, y va a caer una porción más de combustible, ¿cierto?, para poder llegar a cargar a una bomba, salir de la autopista, etc. ¿Ya? Pero para eso son las funciones de la llave de paso de combustible, ¿ya? Eso es, queridos amigos, por el día de hoy. Espero que a todos ustedes les vaya muy bien. Ya esta clase el día de hoy ha sido grabada, ¿cierto? Pero ya probablemente mañana vamos a estar comunicándonos en vivo y en directo. También la vamos a dejar grabada, pero vamos a hacer la clase en vivo y en directo a las 15:15. Ya recuerden que mi nombre es Ricardo Cornejo y esto es practicatest.cl. ¿Ya? Cuídense mucho, nos vemos y que tengan una excelente semana. ¿Ya? Chao, chao.